Hola, mi nombre es Javier Zambrano, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. En este caso les voy a hablar acerca de la asignatura de protecciones eléctricas. Bueno, comenzamos primero con lo que es cortocircuito. Se denomina cortocircuito al fallo de un aparato o una línea eléctrica por el cual la corriente eléctrica pasa directamente por el conductor activo o fase o neutro o tierra en el sistema monofásicos de corriente alterna. Bueno, ya sabiendo lo que es un cortocircuito, entramos a la modelación para el cálculo de la corriente de cortocircuito. Existen varios modelos, pero de los cuales vamos a estudiar lo que es por el medio de Z barras y por el diagrama de secuencia. Por Z barras, una de las principales condiciones para la utilización de este modelo es que todos sus elementos se encuentren expresados en admitancia. Si esto no es así, pues utilizamos la siguiente fórmula para transformarlos todos en admitancia. Una vez obtenidas las admitancias, se procede a colocar los datos según el diagrama, como lo vemos en la matriz, ¿no? Dependiendo del número de barras, serán las características de filas y columnas. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz 3×3, es decir, un diagrama de potencia de 3 barras, se expresa de la siguiente forma. Cabe recalcar que, como vemos, los datos que están en la línea principal, todos tienen que ser positivos, o sea, en la diagonal. Y el resto de elementos serían negativos. Luego, para obtener Z barras es necesario determinar la inversidad de la matriz, como lo vemos ahí. Finalmente, para obtener el valor de la falla, ya sea en la barra o en la línea, se usa la siguiente fórmula que tenemos ahí, donde es IF es la corriente de falla, BF es el voltaje prefalla, Z el tramo de impedancia a utilizar. Ahora vamos a explicar acerca del diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia, este es el diagrama principal del sistema. En las secuencias positivas de este diagrama, las reactancias se grafican tanto en motores como generadores. Como vemos el diagrama a explicar, entonces ponemos ahí lo que son, en la gráfica ponemos los motores y a su vez también ponemos los generadores. En lo que es la secuencia negativa, pues hacemos completamente igual. Lo único que solo se obtienen tanto las máquinas como los generadores. Aquí tenemos en el diagrama principal las máquinas y los generadores, asimismo se colocan acá. Y por último tenemos la secuencia 0. Para este diagrama se debe cumplir con una serie de condiciones que son expresadas en las siguientes imágenes. Así como nos explica las imágenes que tenemos en el primer diagrama, en el diagrama principal, asimismo serán colocadas en lo que es en la secuencia 0, como vemos en la imagen. De acuerdo con lo establecido, queda de la siguiente forma. Este es el diagrama. 3. Métodos para calcular las corrientes de cortocircuito. Para realizar un correcto análisis de corrientes de cortocircuito es necesario comprender que estas estén categorizadas en dos tipos de fallas, que son la falla simétrica y la falla asimétrica. Falla asimétrica. Cálculo de falla mediante un circuito equivalente a Z barra, cálculo de falla mediante voltajes internos de la máquina y cálculo de falla trifásica. Falla asimétrica. El cálculo de falla trifásica, el cálculo de falla monofásica de línea a tierra, el cálculo de falla monofásica de línea a línea, el cálculo de falla monofásica de doble línea a tierra y por último el cálculo de falla de conductor abierto. Cortocircuito trifásico simétrico. En el caso del cortocircuito simétrico se utilizan las siguientes fórmulas utilizando el siguiente gráfico como lo vemos en la pantalla. Para el análisis de corriente del cortocircuito hay que encontrar la corriente que aporta el generador y los motores. Para el generador se toma en cuenta las reactancias que hay desde la generación hasta el punto de falla, como está en la fórmula. Para el motor se toma en cuenta las reactancias que hay después del punto de falla y esto da como resultado la siguiente fórmula y así determinado la corriente de falla. Cortocircuito asimétrico. Para este método hay dos maneras de realizarlo, a través de Z barra y a través de una falla de línea tierra. En este caso se hablará de Z barra. Se toma en consideración los puntos planetarios anteriormente, como vemos en el paso 1, el paso 2, tenemos una matriz de 3×3,
la línea de Z barra, ¿no? El paso 3 teniendo como en cuenta que esto solo se usa en los valores de la diagonal principal, como lo vemos que están marcados de amarillo. Y en el caso de la falla LT, utilizando los diagramas de reactancia, se utiliza la siguiente fórmula, que la vemos en la pantalla. La falla de línea tierra, en este caso se utilizan los diagramas de reactancia y se los uniendo a través de un punto de falla, como los vemos en la figura. Falla entre dos fases y tierra. Para este análisis es importante repasar los diagramas de secuencia, determinando que esto queda de la siguiente forma. La fórmula para determinar la corriente de dos fases a tierra. Es necesario también recordar el teorema de Thevenin, ya que a cada diagrama hay que realizar su impedancia equivalente antes de aplicar la siguiente fórmula que vemos ahí. Impedancia equivalente para un circuito de potencia. Para este procedimiento se necesita tener conocimiento del teorema de Thevenin, el cual determina una impedancia equivalente dejándolo en su diagrama ideal, que es el siguiente. Muchas gracias.